Un saludo para todos ustedes, amadísimos estudiantes, que Dios les bendiga mucho y espero que estén allí muy conectados, estudiando, leyendo, pues dentro de lo posible que sus trabajos, sus labores, sus empleos se los permitan. Pero recuerden que también hay que sacarle el tiempo para estudiar y profundizar. Hoy entonces veremos otro tema de nuestro módulo que es la introducción a la iglesia. Para nosotros, ¿qué significa la iglesia? La iglesia va más allá de una estructura en ladrillos, ¿cierto? Va mucho más allá. Cuando nosotros hablamos de iglesia, inmediatamente nos conectamos con una convocación, ¿sí? Con la reunión, con una asamblea, ¿sí? El pueblo de Dios que se reúne. Y en definitiva, iglesia somos todos. Nosotros al alimentarnos del cuerpo de Cristo, pues inmediatamente nos convertimos en el cuerpo de Cristo. Ojo, cuando nos alimentamos con el cuerpo de Cristo, nos convertimos en cuerpo de Cristo. ¿Sí notan la diferencia, no? Para que tengamos bien claras esas palabritas. Son pequeñas, pero que hacen diferencia en lo que se quiere dar a conocer. Entonces, la iglesia, ¿qué podemos decir también de la iglesia? La iglesia es visible y espiritual. La iglesia es visible porque somos todos, pero espiritual porque todo es espiritual. La liturgia, todo lo que los sacramentos, a pesar de que se hace visible, también viene espiritual porque es el Espíritu Santo que viene y santifica todo y es la presencia espiritual de Cristo y todo esto que nosotros ya sabemos. También podemos decir que la iglesia es una sociedad jerárquica. Recordemos que Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, dentro de la iglesia debe haber un orden, porque no puede haber manga por hombro, ¿cierto? No puede haber desorden. Entonces, la iglesia también tiene un orden jerárquico. Que porque el Papa, que porque tenemos que obedecer. Así es, el orden lo dejó estipulado Jesucristo. O sea, aquí hay un orden y hay que seguirlo. También podemos decir que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. También entonces podemos decir que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Pues aquí vamos a ir entendiendo para que cuando la próxima vez que nosotros repitamos en el credo esos tres artículos o esos cuatro elementos, no tres sino cuatro, sepamos por qué lo estamos diciendo. Entonces, la iglesia es una sola, pero está formada por un doble elemento. ¿Cuáles son los dobles elementos? Pues el doble elemento es que la iglesia es humana, porque somos todos, y el elemento es divino, o sea, porque es Cristo su cabeza, que no lo vemos, pero sabemos y estamos seguros de que Él está ahí, como cabeza de este cuerpo que es la iglesia. Entonces, repito, la iglesia es una, pero está formada por dos elementos, un doble elemento. El elemento humano, que somos todos, con la jerarquía todos, y el elemento divino. ¿Listo? Su ministerio, o sea, el ministerio de la iglesia, solo lo podemos aceptar desde la fe. Desde la fe. La iglesia, ese misterio de la iglesia es para este mundo. El sacramento de la salvación. Nosotros tenemos que tener claro que es a través de la iglesia nuestra salvación, se da nuestra salvación. Ya los estudiantes me conocen y yo tengo una frase que aprendí. Dios no quiere llaneros solitarios. Dios no quiere llaneros solitarios. Eso me quedó a mí grabado, ¿sí? Y yo se los comparto. Dios no nos quiere solos. Dios nos quiere salvar en comunidad, muchachos. Entonces, la iglesia para el mundo, para nosotros, es sacramento de salvación. Es el signo y el instrumento de la comunión con Dios y entre los hombres. O sea, Dios a través de la iglesia se une, o sea, hay una comunión con Él y con nosotros.
Mire la importancia de nuestra iglesia. Por eso hay que amarla, ¿ya? Valorar ese regalo que Cristo nos ha dado, porque recuerda que esta iglesia no la fundó ningún hombre normal, natural, o sea, como decir, el fundador de nuestra iglesia es Jesucristo. Por eso nosotros, los cristianos católicos, seguimos a Cristo, no seguimos al sacerdote tal, a la monjita tal, no, nosotros aquí seguimos a Jesucristo, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos entrar a formar parte de ese pueblo de Dios? ¿Cómo podríamos hacerlo? Cuando nosotros nos preguntan, ¿y yo cómo hago para ser parte de ese pueblo de Dios? Pues hay dos puntos claves para nosotros poder, como dos requisitos, por decirlo así, dos requisitos para nosotros poder entrar a ser parte del pueblo de Dios. Y es, el primero, por la fe. Y segundo, por el bautismo. O sea, recordemos lo que le dije, por la fe es que nosotros podremos entender el misterio de la iglesia. Es por la fe que nosotros podemos aceptar, entender el misterio de la iglesia. ¿Por qué la iglesia es el cuerpo de Cristo? ¿Por qué se dice que la iglesia es cuerpo de Cristo? Pues por el Espíritu y el Espíritu que tiene esa acción en los sacramentos. Por eso es que nosotros decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque el Espíritu es el que actúa en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía. Cristo, muerto y resucitado, constituye la comunidad de los creyentes como cuerpo suyo, ¿ya? Cristo en ese misterio de pasión y muerte y resurrección, en ese misterio constituye la iglesia. En la unidad de ese cuerpo hay diversos miembros, o sea, hablamos del cuerpo de la iglesia, que somos todos, como el cuerpo humano tiene varios miembros, entonces también la iglesia de Cristo tiene varios miembros. En la unidad, decimos que en la unidad de este cuerpo hay diversidad de miembros y de funciones. San Pablo nos lo describe muy claro en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, del verso 12 al 30, nos describe muy bien cada función de los que son llamados. ¿Sí? Unos son llamados evangelizadores, otros profetas, otros maestros, otros apóstoles, y así sucesivamente cada uno dedíquese a su función, como nos dirá Pedro en una de las cartas, que conforme al don que hemos recibido, nos pongamos a trabajar en la iglesia, ¿sí? Para el reino. Entonces, estos miembros unidos especialmente, su trabajo debe ser especialmente con los que sufren, con los perseguidos. Y realmente eso fue lo que hizo Jesús. Jesús fue por los enfermos, ¿sí? No vino por los aliviados, digámoslo en el sentido espiritual. Jesucristo, ¿con quién se reunía? Pues con los pobres, con los despreciados, con los niños, con los huérfanos, con las viudas, con los leprosos, con los marginados, con las prostitutas, con los pecadores. Entonces, esto, con cada, a ver cómo se los expreso mejor, con el servicio al cual han sido llamados por Dios o al cual hemos sido llamados por Dios, cada uno póngase en la tarea, o sea, a servir desde lo que desde el llamado que tiene. Los que enseñamos, pues pongámonos a enseñar, ¿cierto? Preparémonos cada vez más para que el Espíritu Santo actúe y nosotros nos pongamos en la tarea a la cual hemos sido llamados. Pues los sacerdotes en función de sus comunidades, ¿sí? El que es médico, pues póngase a trabajar por la salvación o sea, para la curación de las enfermedades, ¿ya? Porque también Dios a través de la medicina puede obrar milagros, ¿ya? Porque también a veces es así, no solamente los milagros que hemos visto de sanaciones, sino que también a través de la medicina Dios puede sanar a las personas, al que lo necesita. Entonces, bueno, retomemos.
nosotros como cuerpo de Cristo, que hay varios miembros, como en un cuerpo humano, ¿cierto? Existe la mano, el brazo, está la cabeza, está el tronco, las piernas, por dentro también están los sentidos, los ojos, bueno, por dentro el corazón, el hígado, todo, y todos se necesitan de todos necesitan de todos. Recordemos que cuando hay un órgano enfermo, pues todo el cuerpo se resiente. Entonces lo mismo, la iglesia como cuerpo de Cristo también tiene varios miembros, muchos miembros, entonces, que son llamados, y desde ese llamado, pues hay que ponernos manos a la obra. Iglesia, entonces la vamos conociendo como cuerpo, como esposa, como templo, ¿ya? Así podemos nosotros decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el templo donde Jesús habita y es la esposa de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia que somos todos es la esposa de Cristo. Y la iglesia que es el cuerpo tiene una cabeza que es Cristo. Bueno, entonces, yo les sugiero, queridos alumnos, que ustedes en sus casitas vayan buscando, cuando tengan el tiempito, en YouTube, busquen historia de la iglesia y miren todo, porque es bueno conocer de dónde procede. Vamos a encontrar muchas cosas malucas, sombras, luces, pero no importa, ustedes no se detengan en las sombras, muchachos. Pero hay unas realidades, como tu historia y como la mía, que tiene sombras y luces, porque una historia de información tiene muchas equivocaciones y la iglesia como tal se ha equivocado en muchas cosas, pero también tiene muchas cosas buenas. Yo creo que tiene más por resaltar que por lo señalar. Además, recordemos que la iglesia es humana y es divina, ¿no? Ya les expliqué. Entonces, pasando a otro tema, vamos a seguir con el tema de la iglesia y vamos a entrarnos en las notas propias de la iglesia. Las notas propias de la iglesia podríamos decirle que la iglesia adjetivada por sus 4 notas, lo que yo les hablaba ahora, la iglesia tiene 4 notas importantes, que es una, santa, católica y apostólica. Muchachos, ¿algún día se han preguntado cuando hacemos el credo qué significa eso de una, santa, católica, apostólica? Pues realmente en un principio yo nunca había hecho esa pregunta. Hay que reconocer que uno a veces va y reza mecánicamente, pero es bueno también, por eso cuando dice Jesucristo, conoced la verdad y ella os hará libres. Es bueno también cuando nosotros profesemos la fe, nuestra fe, que está en el credo, poder saber por qué dice ahí es una, santa, católica y apostólica. Estas notas que sirven para dar a conocer la iglesia y su relación íntima con el Cristo, o sea, estos 4 elementos nos ayudan a que nosotros entendamos esa relación íntima que la iglesia tiene con ese misterio de Cristo. Por eso el Vaticano II usa siempre estas 4 notas para definir la iglesia, la única iglesia de Cristo. Entonces vamos a ir mirando por qué la iglesia es una. La iglesia es una, así como uno solo existe, existe un único Cristo. O sea, no hay más Cristo, es un solo Cristo, solo Mesías. Solo puede existir un solo cuerpo de Cristo, ¿sí? Una única esposa de Cristo, ¿ya? Y por tanto, solo una única iglesia de Cristo. Él es la cabeza. O sea, la iglesia, como les decía ahorita, es su cuerpo. Y juntos formamos el Cristo total. Es la unidad de un solo Dios Padre e Hijo en el Espíritu Santo. Dicha unidad es expresada por 3 vínculos, pero entonces yo quiero como dar claridad en esto. Es una porque uno solo es Cristo. Y Cristo tiene una sola esposa que es la iglesia, ¿ya? Entonces,
como ya les dije, que esta iglesia es el cuerpo de Cristo, por lo tanto tiene una sola cabeza, porque no hay un cuerpo con dos cabezas, una sola cabeza, y es Cristo, que es el modelo, el principio supremo. ¿Listo? Entonces, quería como que quedara un poco claro si al principio no se los dejé pues un poco más específicos. Luego, entonces, volviendo a retomar que esta unidad es expresada en tres vínculos, pues les diré que el primer vínculo es la fe, es esa unidad de fe. Nosotros tenemos una unidad de fe, ¿sí? La profesión de una misma fe recibida de los apóstoles, ¿ya? O sea, lo que ellos nos dejaron es lo que nosotros recibimos, heredamos, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Segundo vínculo, pues es una unidad de sacramentos, porque la celebración común del culto divino, sobre todo, es en los sacramentos. Nosotros nos unimos en ese misterio tan lindo de los sacramentos y, como les dije al principio, sobre todo la Eucaristía. Y el tercer vínculo, pues es una unidad de comunión. ¿Por qué? Porque el misterio apostólico de los obispos con los presbíteros atestigua y es condición de tal comunión eclesial. O sea, ellos recibieron de los apóstoles y esto se ha ido dando a través de los siglos y se seguirá dando hasta que Cristo regrese de nuevo. Entonces, lo que recibieron ellos en Pentecostés, lo que ellos recibieron lo fueron dando a las primeras comunidades y estas a estas, hasta el hoy y seguiremos hasta que Cristo regrese. Entonces, hay tres vínculos para que nosotros podamos expresar esta fe, esta dicha unidad, ¿cierto? Es unidad de fe, tenemos unidad de fe, tenemos unidad de sacramentos y tenemos unidad de comunión, ¿ya? Porque la celebración común del culto divino está sobre todo en los sacramentos. Eso es uno de los vínculos para nosotros expresar esa unidad. Ahora vamos a mirar por qué es santa. La iglesia no es santa por nosotros, muchachos. No es santa por los miembros. No es porque los miembros de la iglesia seamos santos, sino porque Dios es santo y actúa en ella y por ella, ¿ya? Todos los miembros de la iglesia estamos santificados por el bautismo y eso nos lo dice aquí el catecismo de la iglesia en sus numerales del 823 hasta el 829. Yo les dejo esa tareita para que ustedes sean los que lean en casa y amplíen esto que les estoy diciendo. Entonces, la iglesia es santa, ojo, no por nosotros, sino por Dios que actúa en la iglesia y porque Él es santo, ¿ya? Y nosotros somos santificados por el bautismo. La iglesia unida a Cristo está santificada por Él. O sea, nosotros que nos unimos a Cristo estamos santificados por Él. La iglesia también se ha hecho santificadora por medio de los sacramentos, que son esos instrumentos o medios de salvación para los hombres que están en camino de esa santificación, teniendo como modelo el mismo Padre. O sea, miren qué regalo tan hermoso que es la iglesia. Muchachos, la iglesia no es solamente los obispos, la iglesia no es solamente el Papa, la iglesia no es solamente los sacerdotes, la iglesia somos todos, tú y yo, incluidos. Por eso, cuando a nosotros nos vengan a decir que la iglesia, que esto, que es pecadora, sí, claro, es pecadora porque nosotros somos pecadores y somos miembros, pero su fundador es Jesucristo. Yo soy una convencida de mi iglesia católica, apostólica y romana. No hay que salir de ser católico, apostólico y re malo. Tenemos que salir de eso para volvernos romanos. ¿Romanos por qué? Porque el Papa está en Roma y él es nuestra cabeza visible de Cristo. O sea, el Papa es la cabeza visible de Cristo. Entonces, lo que nos debe interesar, aparte de que tú tengas así como la lupa grande en el ojo para mirar pues lo que está pasando, con toda razón, de todas estas cositas que a veces salen a flote, de los errores de los hermanos presbíteros, sacerdotes, laicos, porque no solamente los sacerdotes, muchachos,
los laicos también metemos la pata, los laicos también damos mal testimonio. Entonces no solamente son ellos, pero todos estamos llamados a vivir santamente, o sea, a vivir correctamente, a vivir coherentemente. Entonces, recordemos que la iglesia tiene algo para nosotros. La iglesia tiene algo para nosotros que son los sacramentos, instrumentos de salvación. O sea que oremos por los sacerdotes, ora por tu sacerdote, en vez de señalarlo, en vez de ser el juez, porque aquí nosotros no se nos ha otorgado ser juez de ninguna persona. Pero si tú ves que tu sacerdote está fallando en algo, pues hombre, tienes el Santísimo, ve a arrodillarte al Santísimo y ve a orar por tu sacerdote o por el sacerdote aquel o aquel al que se le ha levantado los pelos al sol, y no nos escandalicemos, ni nos santigüemos muertos de miedo porque este curita falló, esta monja. Dejemos de ser así como tan escandalosos y más bien recojámonos en oración por ese hermano que no sabe lo que ha hecho y está equivocado. Entonces más bien amemos la iglesia, amémonos como cuerpo de Cristo, amemos a su pastor, a su cabeza principal que es Cristo, y más bien miremos el regalo tan grande que Cristo nos ha dado en su iglesia como medio de salvación. Por eso no es bueno que estés fuera de la iglesia, por eso no es bueno irte a arrinconar solito por ahí o a meterte a cualquier cosa. También dicen por ahí que cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, pero yo quiero que tú te montes en el mismo bus que es Cristo, que es nuestra iglesia. ¿Listo? Ahora vamos a decir por qué la iglesia es católica. La iglesia es católica, que todos sabemos ya, o si no lo saben, pues se los voy a decir, se está refiriendo como a la totalidad. Católico es universal. Entonces, es católica en un doble sentido. ¿Cuál será este doble sentido? Pues primero, en la encarnación. Por la encarnación, Cristo asume no solo la carne de un ser humano, sino la carne de toda la humanidad. Miren este misterio tan grande. Miren este misterio. Cristo en la encarnación asume un cuerpo humano. Pero no solo eso, no solo asume ese cuerpo para él poder movilizarse, sino que en ese cuerpo, en esa carne, asume toda la humanidad, los de antes, los que estamos y los que vendrán, ¿ya? Entonces, por consiguiente, el Concilio Vaticano II nos enseña que este pueblo mesiánico, aunque no incluya actualmente a todos los hombres, es, sin embargo, para todo el género humano. O sea, la iglesia es un germen o el ser humano es un germen segurísimo de unidad, de esperanza y de salvación. Esto nos lo dirá aquí en el Concilio Vaticano, Lumen Gentium, numeral 9, para que ustedes lean más y profundicen. Lumen Gentium, numeral 9. Entonces, voy a desmenuzarlo porque me encanta para mí, para ustedes y para todos, muchachos. Entonces, Cristo, la iglesia es católica en doble sentido. Primer sentido, no es doble sentido malicioso, sino de ir para allá y ver para acá. ¿Listo? Para acá y para acá. Entonces, miren, en la encarnación Jesús asume un cuerpo maravilloso, ¿cierto? Que en la persona de Jesús de Nazaret. El Hijo de Dios se encarna y en un cuerpo, en el cuerpo de Jesús de Nazaret. Pero no solo eso, sino eso es un misterio, por eso decíamos ahora que la iglesia es espiritual y es humana. Entonces, Cristo en un cuerpo asume también tu carne, la mía y la de todos. Pero no significa que todos estemos ya ahí incorporados, ¿no? No. Porque recuerden que también depende de mi sí, depende de mi voluntad, depende de mi querer, ¿ya? Pero esa es la idea. Está dada. A ver, la salvación está dada, solo es tomarla. Ya no, o sea, ya eso está dado. Cristo ya lo dio, ya está ahí. Pero es solamente dar el paso y asumirla. ¿Ya? Entonces, el segundo sentido, o sea, doble sentido. El otro sentido,
o sea, en el de allá y en el de acá, dice, en cuanto ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano, la Iglesia es católica porque Cristo la ha llamado a confesar toda la fe, a conservar y dispensar todos los sacramentos y a anunciar a todos buena noticia, y la ha enviado a todos los pueblos. Eso también lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia, en los numerales 830 hasta el 856. Allí les ampliará la información de esto que yo les estoy diciendo acá. La Iglesia es católica entonces porque tiene una misión, o sea, abarca la totalidad del género humano, que no se quede ninguno por fuera, o sea, como nosotros hemos cantado, la iglesia somos todos, la iglesia del rico es el pobre, el blanco, el negro, la iglesia es el joven, el anciano, ¿ves? Entonces, eso es para que todos profesemos la fe, ¿sí? Para que todos recibamos esos regalos grandes que son los sacramentos y ese anuncio de la buena nueva, y pues que todos ha enviado el Señor a anunciar a todos los pueblos la buena nueva. ¿Y quién es la buena nueva? Pues Él, que nos da una vida nueva. ¿Por qué es apostólica? Su nombre está claro. La iglesia se llama apostólica porque, fundada sobre los apóstoles, mantiene su tradición y es guiada por sus sucesores. Lo que yo, Pedro y los demás apóstoles en Pentecostés, estos fueron dándole a los otros, ¿cierto? Lo mismo, fueron al imponer las manos, los otros iban recibiendo también el Espíritu Santo y así sucesivamente. Por eso es que es apostólica, porque está fundada precisamente en esa experiencia apostólica de aquel momento. Y esa tradición se mantiene hasta hoy y se mantendrá, vuelvo y les repito, hasta que Jesús vuelva. Porque recuerden lo que dijo Jesús en la última cena cuando se instituyó la Eucaristía. Hagan esto hasta que yo vuelva. Por eso nosotros estamos celebrando en el 2018, en el siglo XXI, esto que Jesús nos dejó hace 19 años, repitiendo esto hasta que Él vuelva. No sabemos si nos toque a nosotros o a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero seguimos nosotros en esa obediencia de ese mandato que dejó, ¿ya? Jesús llamó entonces a los apóstoles como para que fueran sus más estrechos colaboradores. Recuerde que también por allá el Evangelio de San Juan nos dirá, ya no los llamo siervos sino amigos, y al amigo es el que se le cuenta, al amigo es el que se le abre el corazón, ¿cierto? Y que fueron sus testigos después de su resurrección. Entonces nos dice la historia que se les apareció en varias ocasiones. Así entonces les concedió el Espíritu Santo, recuerden Hechos de los Apóstoles 2, y los envió como sus mensajeros autorizados para que fueran por todo el mundo, ¿ya? En la iglesia primitiva, o sea, con los apóstoles allá, después de que Cristo subió al cielo, a esa iglesia primitiva es que estamos hablando. Esa iglesia primitiva eran los garantes de la unidad, o sea, en ellos estaba lo que recibieron y que permanece hasta hoy. Habrá algunos cambios por los tiempos, porque también hay que irse adaptando a los tiempos, ¿no? Porque tampoco podemos estancar la iglesia. Recuerden que Dios está en continuo movimiento. Entonces, en esa misión y ese poder que ellos transmitieron mediante la imposición de manos, o sea, recuerden que ellos empezaron así, lo que ellos recibieron en Pentecostés, ellos empezaron a imponer las manos y la iglesia y los que iban escogiendo, que eran llamados para el servicio, iban imponiéndole las manos para recibir pues también como esa misma orden de ir a trabajar en el reino. ¿Listo? Esto es lo que se hace hasta el día de hoy, vuelvo y le repito. Este proceso se denomina sucesión apostólica. Miren, muchachos, métanse esta frasecita. La sucesión apostólica por el sacramento del orden que conserva la concordia fraternal de la familia de Dios.
esa sucesión apostólica que tiene tu obispo, que tiene nuestro obispo de Cali, el obispo de tal ciudad, de Colombia, del mundo entero, esa sucesión, ellos tienen una sucesión, como por ejemplo, papá y mamá mueren y hay que hacer una sucesión para que nos den lo que corresponde. En este caso, no hay que entrar como en un juicio, ni mucho menos, sino que la sucesión de los apóstoles, que les fue dado, y estos a estos, es una cosa multiplicadora, pero es los obispos, los sacerdotes, los que imparten pues esta sucesión apostólica. Bueno, los fieles de Cristo estamos divididos entonces en la jerarquía. Están los laicos y está la vida consagrada. ¿Listo? Que por un orden o por institución divina entre nosotros o los fieles hay en la iglesia ministros sagrados, que se puede decir, el derecho canónico les llama a los clérigos, y los demás, ustedes y yo, somos laicos, ¿ya? Los clérigos son llamados lo que nosotros conocemos como los sacerdotes, ¿ya? Como la vida sacerdotal ministerial, ¿ya? Hay entonces, por otra parte, fieles que, perteneciendo a uno de ambos grupos, por la profesión de los consejos evangélicos, se consagran a Dios y sirven así a la misión de la iglesia. Eso lo ampliarán entonces en el derecho canónico. Bueno, el derecho canónico, que es otro libro importante, ¿cierto? Pero no lo tengo acá, lo tengo en mi biblioteca, en su numeral 207, parágrafos 1 y 2, habla de esto, de lo que es clérigo, habla de que personas que salen de estos grupos, precisamente laicos, y que son llamados como al sacerdocio, entonces ellos van al seminario, se preparan para llegar a ser los sacerdotes, lo mismo los religiosos, ¿ya? Pero igual laicos como yo, como tú, como cualquier otra persona que se consagra al servicio de Dios dentro de nuestra amada Iglesia Católica. Bueno, para anunciar entonces su fe y para implantar su reino, Cristo entonces envía a sus apóstoles y a sus sucesores, que el Papa Francisco es sucesor de Pedro. ¿Cuántos papas han pasado? ¿Cuántos? Pero esto se sigue porque hay que hacerlo hasta que Cristo vuelva. Entonces, Cristo que hace este envío, ¿cierto? Para que podamos conocer la fe y se pueda implantar el reino de él, de Dios, entonces él les da parte en su misión, ¿sí? De Cristo ellos reciben el poder de obrar en su nombre. El Señor entonces, ¿qué hace? Hizo de Pedro el fundamento visible de su iglesia y le dio las llaves. Recordemos cuando Pedro está reunido con los apóstoles y Jesús, y Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces empiezan a decir que tú eres Elías, que tú eres un profeta, que tú eres Juan Bautista, pero él les dice, bueno, eso dicen allá afuera, pero ustedes, mis apóstoles, mis amigos, ¿qué dicen? ¿Quién dice que soy yo? Y Pedro, dice la Escritura, lleno del Espíritu, dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios Altísimo. Entonces, Jesús le hace una honra a esas palabras de Pedro, que le dice, tú, hijo de Jonás, que no has recibido esto de hombre alguno, sino mi Padre que te lo ha revelado. Entonces, ahí te dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y te entregaré las llaves del reino, y lo que atares en la tierra, ¿sí? Todo esto que empieza el Señor a decirle a Pedro, y ahí entonces podemos ver que el fundamento de nuestra iglesia visible en su iglesia es a través de Pedro, ¿ya? Y por eso el Papa Francisco ahora es es la cabeza visible de Cristo. El obispo entonces
de la Iglesia de Roma, que en este momento es el Papa Francisco, por el cual hay que orar mucho, ¿cierto? Es el sucesor de San Pedro. Ya sabemos por qué se dice que es sucesor, ¿no? Porque viene en sucesión esa misión de gobernar, de dirigir al pueblo de Dios. Sí, es la cabeza del colegio de los obispos, o sea, allá en Roma, ustedes ven que hay muchos cardenales y el Papa Francisco pues es la cabeza de ese colegio, ¿sí? Es el vicario de Cristo y es el pastor de nuestra iglesia universal en la tierra. Recordemos, universal, católico es lo mismo y eso es lo que Cristo quiso. Cuando se habla de universal es que la iglesia abarque toda la humanidad. No toda la humanidad entra, como hablamos ahorita con el cuerpo de Cristo, ¿cierto? No todos han asumido esa salvación, pero esa es la idea. También entonces el derecho canónico en su numeral 331 lo va a decir. El Papa goza entonces por institución divina, o sea, esto no se lo inventaron los hombres, muchachos, esto no se lo inventaron, por institución divina, el Papa goza de una potestad suprema, plena, inmediata y universal para cuidar las almas. Esto también está aquí en el Concilio Vaticano II, la Dei Verbum, y todo esto nos habla de lo que nosotros les estamos hablando, lo que yo les estoy hablando aquí. Bueno, muchachos, traten de conseguir este libro es importante que lo tengan, porque ahí esos documentos también nos van ampliando la información, ¿ya? Lo que yo les hablaba aquí, todo en el libro del derecho canónico también habla de toda esta jerarquía, habla del Papa, habla de por qué, ¿sí? Nos especifican claramente todo esto que yo les estoy diciendo. Bueno, ¿qué les puedo decir? Recuerden, muchachos, hay que estudiar, hay que leer. Quedamos hasta allí para un próximo tema, ¿listo? Que Dios los bendiga, que los ilumine el Espíritu Santo. Bye, bye.